Bueno, chicos, ahorita vamos a comenzar entonces. Solo les digo buenos días y arrancamos, ¿eh? Entonces, buenos días a José Ruiz, a Ceci, a Ana María, a Landy Panda, a Drúbal, a Klaus, a los Diegos Domínguez Morales, al comisario Geral, a José Cambronero, a José Franco, a la Maffer, a Marce, a Ninet, a Tavo, a Vale. Puch, hoy nos faltan un montón. Milagro no está la Steph. Bueno, el Rodri nunca, a veces está y a veces no está. Nos falta el Pablo Chen, nos falta Ronald McDonald, faltan varios, ¿no? Bueno, vamos a arrancar, muchachos. Este, perdón, acá que tengo mi relajito. Es que por fin conseguí unos marcadores Chalk, no sé qué fregados. Parece que eso sí funciona bien. Vamos a ver. Muy bien, el último día estuvimos hablando acerca de la transformada de una derivada, ¿se recuerdan? Y nos hace falta hablar para poder resolver una ecuación diferencial nos hace falta hablar de la transformada inversa de Laplace. Entonces vamos a, pues con el poco tiempo que tenemos, vamos a dar unos ejemplos así rapiditos, sencillos, y posteriormente vamos entonces a entrar hoy, espero yo, a resolver ya los primeros problemas de ecuaciones diferenciales. Vamos a tener que resolver casos muy sencillitos por la cuestión esta del tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, démosle, pues, chicos. Entonces, ahí está. Muy bien. Ahorita nosotros hemos hablado entonces de que si tenemos una función f de t, podemos calcular su transformada de Laplace f de t, que ya sabemos que está definida como aquella integral de 0 a infinito, exponencial de menos s de t por f de t. Y entonces el chiste ha sido ahorita que este operador nos ha permitido entonces transformar nuestra ecuación diferencial, perdón, nuestra función, perdón, f de t, en una nueva función en términos de el parámetro s. Pero también, por supuesto, aquí nosotros podemos hablar del problema inverso. Es decir, dada una f de s, tratar de encontrar qué fue o cuál fue la función f de t a la cual se le sacó la transformada de Laplace para obtener ese resultado. Vamos a poner un ejemplo. Veamos uno muy sencillo. Sabemos que la transformada de Laplace del número 1 o de la función f de t igual 1, la función constante f de t igual 1, es 1 partido s. ¿Ok? Supongamos que nosotros tuviéramos 1 sobre s y quisiéramos saber qué función fue la que nosotros a qué función tuvimos que sacarle la transformada de Laplace para obtener 1 sobre s. Entonces, para eso vamos a utilizar la siguiente notación, que es como de las funciones inversas que ustedes aprendieron en Mate 1. Nosotros vamos a hablar del operador transformada inversa de Laplace. Vamos a hablar de la transformada inversa de Laplace. ¿Está bien el grosor y el brillo de la pantalla ahí? Sí, Ramfe. Sí, vale, gracias. Thank you, Steph. Aparece. Buenos días. Soñé con usted y mire, le juro que le dije como, ay, sí, yo sigo dormida. Y de ahí fue, wait, no debería estar en clase de verdad. Se lo juro, mire, soñé que estaba aquí en clase. Qué fuerte. Sí, a veces pasa así. Bueno, el que sí sigue dormido es el Rodri de plano. Bueno, sigamos acá, pues, muchachos. Entonces, para definir la transformada inversa de Laplace, vamos a utilizar, como les decía, una notación similar a la que utilizábamos en Matemática 1 cuando estábamos usando funciones inversas, por ejemplo, seno inverso, coseno inverso, tangente inversa. Nosotros vamos a hablar del operador transformada inversa de Laplace, que lo vamos a anotar de esta manera, como aquel operador que al aplicarlo sobre una función f de s nos da como resultado la función f de t a la cual le sacamos la transformada de Laplace y nos dio como resultado esto. Ahora, aquí tienen que tener mucho cuidado. Esta Laplace inversa no es, recuérdense de lo que les digo, que no es para que después no lo vayan a hacer en los exámenes. La Laplace inversa de f de s no es 1 sobre Laplace de f de s, porque eso pasa mucho en los exámenes. Vienen los estudiantes y ponen que la Laplace inversa es 1 sobre la transformada de Laplace de f de s. Primero, la transformada de Laplace es un operador que actúa sobre una función que está en el dominio de t.
¿ok? No sobre S. Además, este menos 1 acá no es un exponente, ¿ok? Sino que así como en seno inverso, coseno inverso, tangente inversa, o en la notación de funciones inversas, se recuerdan que ustedes aprendieron en Mate 1 que F inversa, composición con F, les daba X, por ejemplo. Este menos 1 que está acá denota función inversa, no es el recíproco, no es un exponente, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiero decir al final de cuentas. No es un exponente, sino que es una forma de denotar el operador inverso a la transformada de Laplace L. Entonces, en el ejemplo que tenemos acá, en este, por ejemplo, si nosotros escribimos transformada inversa de Laplace de 1 sobre S, pues ustedes, por ejemplo, con su tableta en mano, buscarían, por ejemplo, dónde está aquella expresión que tenga como, o aquella función que tenga como transformada 1 sobre S, que en nuestro caso es, pues ya sabemos que va a ser 1, y entonces decimos la transformada inversa de 1 sobre S va a ser en este caso 1. Recordando que este 1 es la función constante, no es un numerito, sino que es una función. En este caso, la función constante f de t igual 1, ¿de acuerdo? El operador Laplace inversa pues tiene algunas propiedades, como por ejemplo la propiedad de linealidad, al igual como el operador de Laplace. Es decir, si nosotros tenemos que aplicar la transformada de Laplace a una combinación de alfa f de s más beta g de s, por supuesto aquí se sobreentiende que pueden haber más términos, pueden haber positivos, negativos, además alfa y beta son números reales, entonces resulta que esto, vamos a escribir acá, se puede escribir como, como alfa veces la transformada inversa de Laplace de f de s más beta veces la transformada inversa de Laplace de g de s. Ahorita vamos a ver un ejemplo concreto, ¿sí? Por ejemplo, ¿se recuerda de su tabla de cómo se llama, de transformadas de Laplace? Ustedes tenían que, cuando f de t es t a la n, entonces la transformada de Laplace de t a la n va a ser n factorial partido s a la n más 1, ¿ok? Va, supongamos, por ejemplo, que a nosotros nos piden que calculemos la transformada inversa de Laplace, supónganse que fuera 2 partido S, más, pongámosle un 3 sobre S a la 4, por ejemplo. ¿Ok? Nos piden calcular esa transformada inversa de Laplace. Va, entonces, en este caso, acá nosotros podemos pensar, por ejemplo, que el papel de alfa acá lo está jugando, por ejemplo, el número 2 y que el papel de beta lo está jugando, por ejemplo, en este caso el número 3. Por lo tanto, esos son numeritos que, como vemos acá, pueden salir del operador transformada de inversa de Laplace. Además, como vemos acá, el operador de Laplace inversa pues tiene la propiedad de linealidad. Entonces, como vimos acá, significa que la Laplace inversa, en este caso de una suma, se puede escribir como la suma de Laplaces inversas. Entonces, en este caso, por ejemplo, acá, nosotros podríamos escribir esto. Si quieren, antes de sacar las alfas, podríamos escribir esto como la Laplace inversa de 2 sobre S más la Laplace inversa de 3 sobre S a la cuarta. ¿Ok? Va. Entonces ahora vamos a tratar de determinar qué fue exactamente lo que se le sacó la Laplace para que obtuviéramos esta Laplace inversa. ¿Ok? ¿Alguien necesita tiempo para copiar acá, chicos? ¿No? Ninette, dale, Ninette Montenegro. Cópiale ahí, no tengas pena. Tú dale con calma. Ahí nos avisas, Ninette Montenegro. Solo, doctor, Dime, José como yo Andrés. entré un poco, sí, yo entré un poco tarde, pero quería preguntar sobre el proyecto. Tenía una duda. Dime. Sí, de que ahí como hay unas preguntas que dicen ejemplos de preguntas, entonces yo me preguntaba si esas preguntas son las que habría que responder en el proyecto. Sí, ajá. Esas son las preguntas, ¿verdad? Sí, son 5 nada más. Son Ah, 5 las va. que, sí, son las que hay que responder. Son preguntas bien sencillas. No son así algo del otro mundo. Es simplemente de ir recordándose que ahí en el proyecto ustedes están viendo simultáneamente el amor que Julieta siente por
Romeo y el que Romeo siente por Julieta, y entonces van a ver, por ejemplo, hay partes donde, digamos, los dos van subiendo, digamos, ¿va? Quiere decir que los dos, pues, cada uno está sintiendo más amor por el otro, pero como recuerden que también hay una escala de amor ahí, entonces, de repente, qué sé yo, tal vez el máximo del amor de Romeo no es tan alto como el máximo de amor de Julieta, por ejemplo. Eso va a depender de las condiciones iniciales, ¿ok? Igual, cualquier cosa, cualquier duda que tengan me van diciendo en el camino, ¿sí? Pero sí es mejor que lo empiecen a resolver con tiempo. Como les digo, no es nada del otro mundo, es muy sencillo. O sea, no, eso Sí. un par de horas debería salir, menos. ¿Sí? Y no hay que hacer conclusiones, o sí hay que hacer No, conclusiones no, así. solo la respuesta a sus 5 preguntas, nada más. Ahorita no se compliquen más la vida de lo que ya está O con sea, no es de proyecto. que hay que hacer introducción y toda No, esa no, no, cosa. no, 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 no. No, ustedes simplemente trabajan ya sea en grupo de 2 o 4 como máximo, pienso yo, para que podamos tener un poquito de interacción ahí. Y solamente lo que tienen que hacer es pues su hoja con sus nombres, sus carnets y las respectivas respuestas a cada pregunta. Solo. Ok, No se, está bien. no se hagan bolas con marco teórico y que esto y lo otro, porque la otra semana vamos a acabar y si no, los voy a terminar de hacer pozole yo. Entonces, no, sencillito, ¿sí? Me interesa que se enfoquen en la comprensión de lo que están analizando al ver las gráficas, eso me interesa. Ok, Ok, ok. Ninés Gracias. Montenegro, ok. El Andy Panda dice, ¿hay alguien que le falta un integrante? Bueno, ahí se pueden comunicar con el Andy Panda para que acuérdense que aquel es bien pilas, o sea, sí les puede ayudar bastante ahí. Si alguien necesita ahí ayuda, o algún grupo ahí lo pueden jalar lo que les pilas, entonces, démosle ahí. Muy bien, regresemos acá entonces, chicos. Entonces, fíjense acá cómo vamos a ir trabajando. Por ejemplo, en este caso, veamos lo que sucede, por ejemplo, acá en S y en S a la cuarta. Lo vamos a analizar despacito. En el caso de S, pues nosotros ya habíamos visto que la transformada inversa de Laplace de 1 sobre S es igual a 1. Sin embargo, aquí lo que nosotros tenemos es un 2 partido S. Pero eso no hay problema, porque como las constantes pueden salir del operador Laplace inversa, entonces este 2 sin ningún problema lo podemos dejar afuera del operador Laplace inversa para que ya nos quede una transformada inversa que nosotros conocemos, 1 sobre S. Entonces, la Laplace inversa de 2 sobre S más 3 sobre S a la cuarta, la podemos escribir de la siguiente manera. Este 2 lo vamos a poner aquí afuera. Nos queda Laplace inversa de 1 sobre S. Va. Voy a llevarme este acá y luego lo trabajamos. Quiero irlo trabajando así despacito para que vean algo acá. Bueno, entonces digamos que esta primera está fácil. Laplace inversa de 1 sobre S, esto vale 1. Entonces, con este ya no hay problema. Esto vale 1. Entonces nos queda 2 por 1 y aquí nos queda un 2. Más. Ahora vamos a ver acá. Laplace inversa de 3 sobre S a la cuarta. Entonces vamos a analizar aquí este espacio. Fíjense. Acá al comparar nosotros tenemos que n más 1 es igual a 4. ¿Ok? Por simple comparación acá vemos que n más 1 es igual a 4. O sea que n vale 3. Eso significa entonces que nosotros para poder venir y decir que la transformada inversa de esta cosa es conocida, necesitaríamos que en el numerador hubiera un 3 factorial, porque recuérdense que si aquí tengo S a la cuarta, así, S a la cuarta, como n vale 3, arriba necesitaría un 3 factorial, pero no tengo 3 factorial, lo que tengo es un número 3, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es siempre utilizar esta propiedad de linealidad y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sé que necesito un 3 factorial, ¿ok? Entonces voy a hacer la siguiente operación. Bueno, voy a copiar este 2 más. Voy a poner este 3 fuera. Laplace inversa. Aquí voy a tener S a la cuarta. Y entonces, fíjense, lo que voy a hacer es que vamos a multiplicar esta expresión por un 1, pero un 1 escrito a conveniencia. En nuestro caso, ese 1 que nosotros necesitamos va a ser 3 factorial para que nos quede esto acá y dividido dentro de 3 factorial.
3 factorial dentro de 3 factorial, pues vale 1, ¿ok? Entonces, ya con esto, ya esta expresión que está acá, ya la podemos nosotros fácilmente identificar como la transformada inversa de t al cubo. Entonces, acá ya nos va a quedar que esto es 2 más 3. 3 factorial se recuerdan que es 1 por 2 por 3, o sea, 6. Y la Laplace inversa de 3 factorial sobre s a la cuarta, pues tiene esta forma. N factorial sobre s a la n más 1. Por lo tanto, aquí estamos hablando de t al cubo. Y por último, pues ya simplificamos. 2 más 1 medio de t al cubo. Y entonces, ahí está nuestra transformada inversa de Laplace. A ver, chicos, ¿me agarran onda ahí? Rafa, perdón, una pregunta. Dime, Mafer. Entonces, ese 3 factorial solo lo hizo para que quedara como la tablita que nos puso aquí en medio. École, correcto, Y si hubiera exactamente. sido otro número, igual Sí, usamos cualquiera, solo por sí, conveniencia. exacto. Si por ejemplo aquí hubiera sido s a la quinta, por decirte, entonces quiere decir que n más 1 hubiera sido 5, por lo tanto n hubiera sido 4. Entonces tú hubieras necesitado 4 factorial. Entonces igual tú pones 4 factorial dividido 4 factorial. Porque como este es un numerito, puede ir para aquí afuera. Entonces aquí te quedaría 3 factorial sobre 3 factorial, 1. Pero no lo necesito aquí, lo necesito aquí, más bien para poder interpretar este numerito como la transformada inversa de Laplace de t a la n. ¿Sí? Gracias. Un el prisma pensando igual. Ok. Donde que andan viendo quién adopta al Andy Panda. Ok. No, Rafael ya estaba con nosotros, dígale que qué onda. Andy Panda dice que qué Sí, onda. ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? Lo que pasa es de que no me habían confirmado, entonces dije, bueno, pues si no, ¡Qué no hay mentira! bronca. ¡Qué mentira! Le hace falta comprensión. No. Le hace falta Ay, comprensión. Dios. Sí, pues sí. Qué bueno. Cabal. Bueno, Igual ya entonces, terminé el Pero ya proyecto, o sea, necesito solo es tiempo para que sea en grupo. ¿mande? ¿Cómo? Igual ya estuvo, Y esto va. ya lo Entonces, terminé. bueno, pero pueden entonces, pueden ahí ir discutiendo con el grupo de Steph, o sea, vean, porque el chiste es que ustedes intercambien ideas, ¿sí? Entonces, si ya lo terminaste, prueben ahora entonces a trabajar, a ver a qué conclusión. Mandy. Nosotros tenemos una pregunta con Chen, que si podemos cambiarle los nombres de Romeo y Julieta. ¿A Chen y Rodri o qué? Cabal. Ay, Cabal. Como nuevo Me mató, secreto. por favor. La traducción era de Romeo y Moderno. Julieta, Steph y Jorge. Bueno, está Pero sí bueno. se puede, de ¿verdad? hecho, están Sí, dentro de hombre. las aclaraciones. Sí, está hecho las aclaraciones. Es que no hemos La leído araña bien, me bien. está La verdad, no he leído. Tremendo. No, mire, yo sí no he podido. No has leído. ¿Y será que me da un tiempito para copiar? Es que yo no he terminado de copiar. Y que Sí, me pasó sí. algo aquí con mi gato también. Otra vez de gato. Sí. Sí, Que siempre. prefiere sobrar al gato que apuntar en su clase, dice. Cabal, eso dice. También se va a ir de recuerdo para el próximo año. Ok. Bueno, entonces Andy Panda, ya estás ahí con las No tres. sé, ahorita me sentí en ambos lados, así que no quería decepcionar a nadie tampoco. La pura verdad, pero No, pero si estás comprometido con aquellos, entonces mejor yo había preguntado, pero pues Bueno, vale, pero ahí están entonces. Bueno, ustedes arréglense ahí. Pero yo entendí que ya estás ahí con el grupo de Steph. Bueno, ahí nos avisas, Steph. ¿Qué más? Bueno, por supuesto, por la cuestión de lo rápido que tenemos que ir, estos son como que ideas muy, muy generales. Aquí hay muchas, ¿cómo se llama? Técnicas que se pueden utilizar para poder calcular transformadas inversas de Laplace, porque como se podrán imaginar, no siempre va a quedar así cabalita la transformada, así como que solo para venir y tomar de la tablita y ahí está. Así como por ejemplo en este caso, digamos que utilizamos una técnica que es bastante frecuente, que es la de venir y multiplicar por un 1 escrito a conveniencia para ajustar los parámetros para poder encontrar entonces la transformada inversa de Laplace. Existen otras técnicas que se pueden utilizar. Vamos a ir aprendiendo aquí en el camino las más básicas ahorita para lo que necesitamos. Bueno, más que todo por el poco tiempo que tenemos, ¿sí? Ahí nos avisas, Steph. En lo que tú estás en eso, yo voy a apagar aquí el ventilador. Ahora sí traje pantalón.
Solo lo de la parte, lo de su izquierda, no borre, porfi, si quiere empezar a borrar. Rapidito, ahorita va a terminar, perdone. Dale, dale. ¿Qué me dijiste que borrarlo de la izquierda? No, eso no. Ah, Eso no. ok. Bueno, entonces, vamos a resolver un problema, de una ecuación diferencial, una aplicación que ustedes ya conocen muy bien, que es la de decaimiento radioactivo, ¿ok? Que aunque ustedes ya saben cómo resolverla por medio de separación de variables, vamos a ver cómo se resolvería utilizando la técnica de transformada de Laplace, ¿ok? Ein Revisais-Step. Sí, ahí puse. Sí, en el proyecto ahí hay varios ahí, por lo menos de las parejas que me acuerdo yo. Ya puede borrar. Vale, pues. Ok, entonces vamos a, vamos a ver cómo podemos aplicar esta técnica de transformar de Laplace para resolver un primer problema de ecuaciones diferenciales, que como les digo, pues es un problema que ustedes ya conocen, que es el problema de decaimiento radioactivo. ¿Ok? ¿Se recuerdan ustedes que en el caso del decaimiento radiactivo, eh, nosotros sabíamos que si n representa el número de núcleos presentes en un instante dado de una muestra, entonces dn en dt va a ser igual a una constante k por n, con la condición inicial que n en el tiempo cero va a ser igual a algún valor n sub 0. Entonces, fíjense, a esta pues ya saben ustedes, es separable, pero la vamos a resolver con Laplace. Entonces lo que vamos a comenzar haciendo primero es aplicando transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación. Entonces nos va a quedar acá transformada de Laplace de dn en dt es igual a la transformada de Laplace de k por n. No pierdan de vista acá que n es una función del tiempo, ¿de acuerdo? Y que en este caso, por supuesto, k es una constante, k pertenece a los reales, ¿ok? Va, entonces, como es decaimiento radiactivo, aquí vamos a colocar un signo menos, entonces vamos a poner que k es mayor que 0, ¿verdad? K mayor que 0, va. Entonces, aquí también va un signo menos. Entonces, acá, este menos k, recuérdense de lo que habíamos visto, de la propiedad de linealidad de la transformada de Laplace, menos k es una constante, puede ir hacia afuera. Entonces, acá nos va a quedar menos k por la transformada de Laplace de n de t. Y aquí nos va a quedar la transformada de Laplace de la derivada de n respecto de t. Ahora, en este caso en particular, pues la letra, el nombre que lleva la variable o la función en este caso es una mayúscula, ¿ok? Entonces, pues lo que voy a hacer es muy sencillo. Voy a, voy a decir que f de s va a ser la transformada de Laplace de n de t. Recuérdense que esto es pura notación nada más, ¿ok? Entonces yo le voy a llamar f de s a la transformada de Laplace de n de t. Entonces aquí necesitamos calcular esta transformada de Laplace. ¿Se recuerdan que ya habíamos visto en la primera clase donde hablamos de la transformada de Laplace, que en el caso de la transformada de la primera derivada, esto iba a ser igual a S por f de S menos, si tienen ustedes ahí su tablita, se recordarán que dice acá f de 0, ¿ok? Pero en nuestro caso, como nuestra función es n de t, entonces aquí vamos a colocar n de 0. A ver, en su tabla, les recuerdo acá, en la tabla aparece así. En la tabla aparece s f de s menos f de 0 como la transformada de Laplace de f' de t. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestro caso, la transformada de Laplace de dn en dt, que es una primera derivada, sería s por f de s, lo que está acá, signo menos, y aquí sería f de 0. F de 0 es a la cual es la función cuya derivada le estamos sacando nosotros la transformada de Laplace. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que hablar de n mayúscula, porque esa es la función a la cual le estamos sacando derivada y a eso le estamos calculando su transformada de Laplace. A ver, ¿esta parte está clara acá, lo del lado izquierdo? Chicos, ¿me escuchan?
Sí, sí, le escuchamos. Yo sí no le voy a mentir, no pude escucharlo. Espérame, ¿cómo? ¿Sí me O escucha? sea, no es que tuviese problemas de audio, sino que es que me tuve que parar. Ah, ya, ya. Ajá, por eso no le respondo. Ah, Pero sí, sí entiendo al principio de ahí, cabal, eso que tiene ese de FDS menos como que la población inicial. es la población Eso inicial. sí, no sé qué dijo. ¿Pero qué dijo que era eso? La población inicial. Rapidito. A nombre de todo eso, la resta, la diferencia. Ajá. Es que estamos aplicando esta reglita, ¿sí? La transformada de Laplace de la primera derivada de una función f de t es igual a s por f de s, donde f de s es la transformada de Laplace de f de t. Esto es muy importante acá, miren, por cierto. Esta f de s, que está acá, f de s, es la transformada de Laplace de f de t. Esto es sumamente importante. No es la transformada de Laplace de la derivada, sino que es la transformada de Laplace de la función f de t, ¿ok? O sea que en nuestro caso sería la transformada de Laplace de la solución de esto que tenemos acá. Entonces, corre y va de nuevo. La transformada de Laplace de f' de t va a ser igual a s por f de s menos f de 0. F de s, esta f mayúscula, es la transformada de Laplace de f de t, no de la derivada, sino de la función cuya derivada nosotros le estamos calculando la transformada de Laplace. Y f de 0 es la función, esta f de t, valuada en 0. Entonces, por ejemplo, acá cuando nosotros vamos a calcular la transformada de Laplace de dn en dt, tendría que ser s por f de s, donde esta f de s va a ser la transformada de Laplace ¿cómo se llama? De n de t. Así como acá f de s es la transformada de Laplace de f de t, aquí la f de s va a ser la transformada de Laplace de n de t. ¿Ok? Y esto le restamos la n sub 0, que en nuestro caso representa la población inicial. A ver, ¿sí me entienden ahí? ¿Me agarran la onda? Sí, pi. ¿Sí? Va, Sí, si sí. alguien no entiende, sin pena pregunten, ¿no? Ya saben que como estamos ahorita un poquito contra el tiempo, pues sí, cuesta un poquito. Yo voy un poquito medio corriendo, pero igual eso no quiere decir que no me pueda regresar a algo que no entienda. Entonces copio aquí la constante K. Y fíjense, aquí nos queda la transformada de Laplace de n de t. Eso es justamente f de s. Esto era lo que les decía. Miren, esta f de s que está acá es esta misma f de s de acá. Entonces aquí la transformada de Laplace de n de t, de acuerdo a esto, va a ser f de s. Entonces, ahí ya tenemos la transformada de Laplace de nuestra ecuación diferencial. Partimos de una ecuación diferencial, aplicamos transformada de Laplace y llegamos a esta ecuación algebraica. Ahora, el chiste es que nosotros queremos encontrar n de t. Entonces, lo que vamos a hacer es que de acá vamos a despejar f de s. Y al despejar f de s, luego lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la Laplace inversa, porque la Laplace inversa de f de s va a ser n de t. Es decir, si f de s es la transformada de n de t, entonces la Laplace inversa de f de s va a ser n de t, que es justamente lo que estamos buscando. Esa es la idea. Entonces, voy a despejar de acá f de s. Entonces, para esto, nos venimos para este lado. Y entonces voy a pasar este menos kf de s al otro lado. Entonces nos queda s por f de s más k por f de s. Esto va a ser igual a n sub 0. Voy a pasar el n sub 0 el n de 0 al lado derecho. De aquí factorizamos f de s. F de s va a ser entonces n0 partido s más k. De una vez factoricé. Aquí tengo factor común f de s, factor de s más k. El s más k pasa a dividir y aquí ya estamos. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo aquí mi f de s. Ahora lo que voy a hacer es que voy a sacar la Laplace inversa para obtener n de t, que es lo que estoy buscando al final de cuentas. Yo lo que quiero saber es quién es n. Entonces yo ya sé que n de t, que es la solución, debe ser la Laplace inversa de f de s. Y eso significa la Laplace inversa de n de 0 partido s más k. Muchachos, ¿vamos bien ahí? Yo creo que llega un poquito tarde la señal. Hay un retardo en señal de plano. Sí, ahí estamos. Sí, ahí vamos. Está el Ronald McDonald. ¿Qué pasó, Sí, Ronald es que McDonald? mi compu se tarda un montón en encender, hombre. Sí, hombre. A veces cuando se reinicia, bueno. Sí.
no te preocupes. Muy bien, entonces ahora vamos a sacar esta Laplace inversa. Por eso es muy importante lo que estábamos haciendo la última vez, de ir más o menos conociendo la tablita de transformadas de Laplace. Si ustedes se van a la tabla de transformadas de Laplace, si se recuerdan, hay una que dice que si la función es exponencial de AT, entonces su transformada de Laplace sería en este caso 1 partido S menos A. ¿Se acuerdan que estuvimos practicando la última vez eso? Entonces, como ven acá, el n sub 0 es una constante que puede ir para afuera, para que aquí arriba me quede un 1. Y el papel ¿cómo se llama? De menos A, lo estaría jugando en este caso K. Entonces, vamos a reacomodar aquí términos. Entonces, nuestra n de t sería, va para afuera el n valuada en el tiempo 0, queda acá la plaza inversa de 1 partido S más K. Y entonces acá, por simple comparación, vamos a ver cómo nos funciona por simple comparación acá, entre el término menos A y el término K, nosotros vemos que K es igual a menos A, o que A es igual a menos K. ¿De acuerdo? Entonces ya prácticamente con eso ya tenemos resuelto el problema, porque ya sé que la transformada inversa de Laplace de 1 sobre S menos A es exponencial de AT. O sea que en este caso la transformada inversa de Laplace de 1 sobre S más K tendría que ser exponencial de menos K por T. Entonces voy a borrar esta parte que solamente es el problema de valor inicial, ¿de acuerdo? Entonces ya con esto pues ya resolvimos. Entonces n de t va a ser el n sub 0 que tengo acá, o el n de 0, y aquí entonces en vez de ser 1 sobre s más k, 1 sobre s menos a, va a ser exponencial de at. A vale menos k, entonces aquí me queda exponencial de menos k por t. Y voilà, pues llegamos ya a la misma respuesta que habíamos obtenido la vez pasada utilizando separación de variables. A ver, primero, de acá para acá, ¿tienen alguien alguna duda? Sí, yo, perdón. Estás perdonado. En el lado derecho, arribita de esa cabal de ese cuadro rojo, ahí me perdí. Arriba de ese, ajá. ¿Cómo sabemos que eso es NDT? Ah, porque tú ya sabes que f de s es la transformada de n de t. O sea, la transformada de Laplace de n de t le estoy llamando f de s. ¿Te recuerdas cuando empezamos a ver el tema? Yo les decía que una convención era que si teníamos la función f de t, entonces la transformada de Laplace de f de t la íbamos a anotar con la letra mayúscula de la misma variable y en una función de s. Ahora lo que les dije acá es de que lo que pasa acá es de que mi función ya es de sí una letra mayúscula. ¿Ok? Entonces, para no hacerme bolas, por ejemplo acá, para no hacerme bolas y poner, pues ya no tengo otra, no, en vez de escribirlo como n minúscula, digamos, yo simplemente, mi gusto, en vez de llamarle transformada de Laplace de n de t, en vez de llamarle n minúscula de s, le llamé f de s. Ya, entonces yo ya sé que f Ya, de ya, s es la transformada de n de t. gracias. Vale, pues. Oye, chicos, los demás, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, ahora, a primera vista, pues qué fregada esto, ¿verdad? Porque pues, todo lo que tuvimos que hacer para llegar a esta cosa cuando lo vimos con separación de variables, una cosa, 2, 3 líneas. Claro, de eso no es para que entonces te pierdan o sea, tengan la impresión de que, oye, esto ¿para qué no va a servir? No. Claro, este es un primer ejemplo donde estamos utilizando una herramienta que para este problema en particular, pues resulta que es bastante larga, pero es muy ilustrativa. Hay otros problemas, como vamos a ver más adelantito, donde el uso de la transformada de Laplace resulta ser una herramienta súper poderosa para poder resolver problemas y a veces la única herramienta que tenemos disponible a mano para poder, por lo menos con los conocimientos que vamos a salir de este curso, que vamos a tener nosotros para poder resolver un problema determinado.
determinado. Entonces, como les digo, no se vayan con la finta de que por esto piensen de que esto no sirve y que solo complica las cosas, porque no es así, ¿ok? En este caso, pues en particular se vuelve un poquito largo, pero creo que tiene en sí en esencia de las ideas básicas que hay que utilizar para calcular o para utilizar la transformada de Laplace como una herramienta para resolver ecuaciones diferenciales. Conforme vamos viendo más ejemplos, van a ir viendo lo útil que es esta herramienta, ¿ok? Bueno, me dicen si alguien necesita tiempo para copiar. ¿No? Ok. Va, entonces voy a borrar, ¿sí? Ay, chicos. Todavía no salió calendario de exámenes, ¿verdad? Bueno, a mí no me llega una. No sé si a ustedes ya les llegó algo. ¿Eso dónde lo podríamos ver? En el portal. Me imagino, no sé dónde lo miraban ustedes normalmente. Que yo nunca lo he visto. Ah, sí, es que a nosotros normalmente nos mandan un Yo me correo. preparaba para el cuentazo. ¿Mande? Yo solo me preparaba para el cuentazo, nunca me Cabal. las fechas. Ah, sí. No, Cabal, a mí se lo me decían tal día y ya aparecía yo. si nosotros sí nos mandan un calendario. Según yo les aparecía a ustedes también. Bueno, pensé que se los mandaban por correo o que les Lo aparecían más por... seguro es que sí, pero nadie lo mira. Si nosotros nos lo mandan por correo, entonces ya aparecen las fechas. Ok. Veamos. Disculpe, doctor, Mande. eso no sería el calendario académico que aparece en el portal. O Pero debería de aparecerle las fechas de los exámenes finales. Es que el si calendario ahí lo académico único, ahí solo están las fechas así generales, que los asuetos, como Semana Santa y cosas así, las fechas de retiro y cosas así, pero ya las fechas detalladas de exámenes finales, no sé dónde les aparecerá a ustedes, ni la más sí, Pues remota. ahí sale un inciso cabal que dice evaluaciones finales de jornada. Ahorita le voy a decir exactamente qué dice. Ujú. Dice ah, de la semana del 20, bueno, 20 y 21 sale últimos días de clases y evaluación final, bueno, es plan fin de semana, eso no, ignoremos. Última semana de clases y evaluación final, plan diario del 16 al 20. Me sale. Sí, pues, pero no sale el detalle. Ajá, no sabe detalle. Bueno, pero el que calla otorga, ¿verdad? Entonces usted hágalo saber. Ahí les aviso como si sé por lo menos, si me mandan así el PDF, si se los reenvío ahí para que tengan ahí las fechas de todo. Ok, chicos, vamos ahorita a otro problema que es conocido también por ustedes, que es el de caída libre sin fricción. En este caso, pues ya saben ustedes de que si no hay fricción presente, la única fuerza que va a estar actuando entonces va a ser la fuerza del peso, W, y pues haciéndolo de siempre, de tomar nuestro sistema de coordenadas vertical, por ejemplo, si quieren con el origen en el suelo, ya saben que eso no importa en realidad, y nosotros diríamos en este caso que la sumatoria de fuerzas, que sería masa por la aceleración, masa por segunda derivada de y respecto de t, debería ser en este caso igual a menos m por g, al peso, menos m por g. Y de acá, pues por supuesto podemos cancelar nosotros las masas, entonces nos queda segunda derivada de y respecto de t es igual a menos g. Y en nuestro caso, pues las condiciones van a ser, por ejemplo, que la posición inicial sea y sub 0 y que la velocidad inicial pues sea b sub 0. Entonces, ya tengo aquí planteada mi ecuación diferencial. Y entonces otra vez vamos a utilizar en este caso la técnica de transformada de Laplace para resolver esta ecuación. Ya sabemos de antemano cuál es la ecuación que esperamos obtener como solución, es la cuadrática, pero veamos acá entonces cómo obtener ese resultado utilizando transformada de Laplace. Entonces igual, otra vez, venimos, aplicamos transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación. Entonces nos queda transformada de Laplace de la segunda derivada de y respecto de t va a ser igual a la transformada de Laplace de menos g. Recuérdense que el menos g es una constante, por lo tanto puede ir fuera del operador transformada de Laplace acá. Entonces acá, en este caso, nos queda menos g transformada de Laplace. Y ojo acá, porque ese es otro error que cometen mucho en los exámenes.
Si estoy sacando aquí el menos g, por supuesto aquí lo que me queda es un 1, no es un 0. ¿Ok? Porque algunos vienen y ponen menos g transformada a Laplace de 0 porque dicen, como saqué el menos g ya no quedó nada. Y ponen 0 y yo también les pongo 0, porque está mal. ¿Ok? Lo que queda es un 1. Va. Entonces, en el caso de la segunda, la transformada a Laplace de la segunda derivada, volvemos otra vez a recordarnos de la reglita para transformadas en este caso de segunda derivada. Vamos a poner acá. Recuerden que habíamos visto que si teníamos la transformada de Laplace de f' de t, es lo que tienen ustedes en su tablita, esto va a ser igual a s cuadrado f de s menos f de 0 menos, aquí por s, perdón, menos s f de 0. Shandipan, ¿estás ahí o se te fue el internet otra vez? Se le fue el internet al Pandipanda, creo. Menos f' de 0. Otro que no se apareció es el Rodri. Y acá, no se olviden que la transformada de Laplace de f de t, de la función sin derivar, eso es a lo que le estamos llamando f de s. ¿De acuerdo? ¿Sí están ahí, chicos? ¿Se me oyen? Sí, doctor, aquí estaba revisando lo del examen mientras estaba escuchándolo. Ok, vaya. Al parecer, para ecuaciones diferenciales es el 18. 18. Sí, miércoles. Miércoles. Sí, Miércoles. Qué miércoles. mal Miércoles. hablado, Rafa. ¿Mande? Qué mal No. hablado, Rafa. Miércoles. Sí. Yo también pensé lo mismo. ¿Qué cosa? También vos. Es que como dijo Miércoles. miércoles, sonó como si hubiera dicho miércoles por decir otra palabra. No, miércoles, ¿de qué es este miércoles? No, dije miércoles, de que ya toca este miércoles, que acabó el tiempo bien para el calendario que tengo acá, sí, pues es el miércoles. Ay, no. Ok, si quieren lo que podemos hacer, como la última fecha de entrega de exámenes, el último fecha es, creo que es viernes. Si quieren, podemos dejar que el proyecto lo entreguen hasta el día viernes, ¿ok? Para que no tengan tanta cosa acumulada. Solo una cosa, doctor. Mande. Para los que tienen cálculo es el 20. 20 de octubre, sí, ¿verdad? Cálculo 3. 20 de octubre, 20 de noviembre. Digo 20 de noviembre, perdón, 20 de noviembre. Sí, gracias, José Andrés. Ahí estamos entonces, confirmado. Miércoles 18, Y el examen no se podría pasar para el viernes. La cosa es de que también tengo gente que está con ecuas. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque tendrían ese mismo día 2 exámenes, cálculo 3 y ecuas. Y ya está. O sea, y por mí no hay problema, pero yo creo que eso está muy pesado recibir ese mismo día 2 exámenes, cálculo 3 y ecuas el mismo día. Yo digo que eso está mero fregado. Si quieren al final, unos 10 minutos antes de que acabe la clase, pongámonos de acuerdo qué temas vamos a evaluar, ¿de acuerdo? Y vamos a tratar de que no sea mucho, para que, pues para ayudarlos un poquito, ¿sí? Porque estamos viendo esto muy sobre tiempo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, denme una capa, chicos. Ahí vamos entonces al final, Maffer, ¿sí? Entonces acá sería S cuadrado, en este caso, S cuadrado, f de s, ¿ok? Podría utilizar, como aquí es y minúscula, podría utilizar si quieren la y mayúscula. Yo como les digo, en el caso de las x y las y, sí prefiero mejor usar f, porque a veces en el reloj uno se le va la onda con la y minúscula y la x minúscula, y pasa de mayúscula a minúscula, a veces a mí me pasa, entonces ahí sí prefiero mejor utilizar f de s. Como es simplemente el nombre de la función de la transformada, pues no hay problema. Entonces voy a colocar s cuadrado f de s acá menos s. Ahora, la variable acá, vean, aquí es la segunda derivada de f y aquí va f. O sea que aquí, si esta es la segunda derivada de y, aquí debería ir y valuada en 0 menos y' valuada en 0. Y no olvidar que estamos diciendo que f de s es la transformada de Laplace de y de t, que es justamente lo que andamos buscando, nuestra y de t. Entonces, y sub 0, y evaluada en 0 es justamente la posición inicial, y y' de 0, pues es b evaluada en 0, o sea, b sub 0. O sea que aquí yo puedo escribir que esto es s cuadrado por f de s menos la posición inicial por s menos la velocidad inicial igual a menos g, y la transformada de Laplace de 1, pues ya sé que es 1 partido s.
Entonces me queda de esta manera, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es despejar f de s, que aquí está muy sencillo. Voy a pasar estos dos términos a la derecha y entonces nos va a quedar s cuadrado por f de s va a ser igual a y sub 0 por s positivo más b sub 0 menos g partido s. Por último voy a dividir dentro de ese cuadrado para que ya me quede solamente f de s. Entonces f de s sería y sub 0, como aquí tengo s y voy a dividir dentro de ese cuadrado, me queda y sub 0 partido s. Aquí tengo b sub 0 que quedaría dividido dentro de ese cuadrado. Entonces tengo b sub 0 sobre ese cuadrado. Y aquí tendría menos g sobre s, que al dividirlo dentro de ese cuadrado, me queda menos g sobre s al cubo. Ahora que ya lo tengo aquí, como yo ya sé que f de s es la transformada de Laplace de y de t, y lo que andamos buscando es quién es y de t, sacamos la Laplace inversa. Entonces sacamos la Laplace inversa acá, la Laplace inversa de f de s, eso me va a dar la solución a mi ecuación diferencial, me va a dar y de t, y esto tendría que ser la Laplace inversa. De una vez voy a hacer la separación utilizando propiedad de linealidad. Aquí me queda y sub 0 sobre s más la Laplace inversa de b sub 0 sobre s cuadrado. Híjole, perdón, voy a seguir acá arriba, ¿sí? Más, nos quedaría, no, menos la Laplace inversa de g sobre s al cubo. A ver, chicos, ¿está claro ahí esta parte? Podría repetir, doctor, disculpe. Sí, Tavo. ¿Desde dónde? Perdón. Es que medio me perdí ahí donde ya como que sacó el Laplace y ya empezó a... Como Ok. que Desde acá, digamos. no, es que no agarré bien. Va, a ver, pues, si quieren, veámoslo acá. Miren, pues, pero vamos a hacer un poquito para allá para poder utilizar la antenita de vinil, ¿sí? Y vamos a quitar esto de acá. ¿Y qué es lo que hay que se ve? Ah, es una bolsa. Ahí está. Ok, miren, pues. Bueno, esto simplemente es la aplicación de la segunda ley de Newton, ahí no hay problema, ¿ok? Y estas son las condiciones iniciales. Luego lo que les decía es de que de la tabla de transformadas de Laplace, habíamos visto que la transformada de Laplace de la segunda derivada es igual a s cuadrado por f de s menos s f de 0 menos f' de 0. Esto es lo que aparece en sus tablas. Y como les decía, ustedes tienen que estar bien claros acá que esta f de s que aparece acá es la transformada de Laplace de f de t. Importante, no la transformada de Laplace de la segunda derivada, no, es la transformada de Laplace de f de t, o sea, de la función a la cual le sacamos la segunda derivada. Entonces acá nosotros venimos, sacamos Laplace aquí. Recuérdense que esta menos g es una constante. Entonces nos queda Laplace de la segunda derivada de y respecto de t igual a Laplace de menos g. Va. Entonces fíjense, menos g es una constante. ¿Sí? ¿Se recuerdan de la propiedad de linealidad que habíamos visto? Que decía que, por ejemplo, la Laplace de, por ejemplo, alfa f de t es igual a alfa veces la transformada de Laplace de f de t. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo uso acá. En nuestro caso, el papel de alfa lo estaría jugando menos g. ¿Sí? Vamos de cuenta que alfa es menos g. Y entonces el papel de f de t, en este caso, lo está jugando la función constante 1. Entonces yo simplemente estoy diciendo menos g es lo mismo que decir menos g por 1. Como alfa lo estoy identificando como menos g, va para afuera, y entonces solamente me queda la Laplace de la función constante 1. Recuérdense que esto no es un número, sino que es una función. En este caso la función constante f de t igual 1. Va. Ahora, en el lado izquierdo, voy a aplicar esta relación. Lo único que debo de tener claro es de que aquí la segunda derivada de y, aquí es segunda derivada de f, aquí va a ser segunda derivada de y. Si aquí me aparece f de 0, aquí me tiene que ser y de 0. Si aquí me aparece f' de 0, aquí tiene que ser y' de 0. Entonces ya con eso, bueno, y que le voy a llamar a la transformada de y de t, le estoy llamando f de s, ¿ok? Por lo que les decía, para que no después se me vaya a hacer bolas la y mayúscula con la y minúscula. Entonces, en nuestro caso, esta f de s es la transformada de Laplace de y de t, que es justamente lo que andamos buscando. Entonces, vengo y aplico esta reglita.
S cuadrado por f de S, sin olvidar que f de S es la transformada de y de t, la solución que ando buscando, menos S por f de 0, menos S por y0, menos f' de 0, y' de 0. Y aquí pues me queda la transformada de Laplace de la función 1. Entonces aquí me queda ese cuadrado de f de S, lo copio. Y evaluada en 0 es la posición inicial, y sub 0. Y' de 0, pues sería la derivada de y evaluada en 0, pero la derivada de y respecto de t es la velocidad. Entonces este y' de 0 simplemente es la velocidad inicial, lo que tenemos acá. Y acá pues de una vez escribí que la transformada de Laplace de 1 va a ser 1 sobre S. Luego voy a despejar f de S. Entonces el menos y sub 0 S y el menos b sub 0 van positivos para el otro lado. Aquí está y sub 0 y b sub 0. Y copio el menos g sobre S. Luego este S cuadrado que tengo acá, lo paso a dividir, ¿ok? Al pasar a dividir esta S y esta S cuadrado, solamente me sobrevive S, y sub 0 sobre S. El B sub 0 paso a dividir el S cuadrado y me queda esto. Menos G, S cuadrado y S aquí se convierten en S cubo. Ya estamos casi encontrando la solución. Como lo que yo quiero es y de t, y ya sé que la f de s es la transformada de Laplace de y de t, entonces yo ya sé que esto significa que la Laplace inversa de f de s va a ser y de t, que es lo que estoy buscando. Entonces vengo y saco la Laplace inversa acá y la Laplace inversa acá. Aquí aprovecho de una vez linealidad y pongo que la Laplace inversa de esta suma es la suma de Laplaces inversas. Entonces pongo la Laplace inversa de f de s, y de t, la Laplace inversa de y sub 0 sobre s, más la Laplace inversa de b sub 0 sobre s cuadrado, y aquí luego continúo acá, menos la Laplace inversa de g sobre s al cubo. ¿Sí estás, le agarras la onda ahí, Tavo? Sí, muchas gracias, doctor. Ahora ya pisado. Ok, va. Entonces sigamos. Ese Andy Panda lo sacó el internet otra vez. ¿Y el Rodri? El Rodri sí está ahí. Bueno, está en espíritu. ¿Estás despierto, Rodri? ¿O seguís viendo Bob Esponja, parte 2? Bien cuajado. Cabal. No, mentira, y dice ciego acá. en el chat. Dormidísimo. Ajá. Cabal. Fondeado, sí. No molestar. Entonces ya tenemos esta parte de acá. Entonces aquí ya estamos casi. ¿Se recuerdan que este mismo problema, lo podríamos resolver en este caso como es una ecuación diferencial ordinaria lineal de segundo orden con coeficiente constantes e inhomogénea? La podríamos resolver utilizando esa técnica, ¿ok? Haciendo la propuesta, la característica, etcétera, etcétera. Va. Pero aquí le vamos a entrar entonces en este caso con esto. Y también se podría hacer en este caso por la forma que tiene la ecuación diferencial, integrando 2 veces también. Y esa sería otra forma. Va. Entonces, fíjense. Acá, si ven ustedes, pinta bonito este yeso, lo único es que sí deja, digo, este marcador, lo único es que deja una de polvo. Aunque va a parar como alergia. Vean la forma que tiene acá todo esto. Tiene 1 sobre s, 1 sobre s cuadrado, 1 sobre s al cubo, salvo, y las constantes. Eso ya me está sugiriendo que de plano tengo que venir y hacer uso de la transformada de Laplace de t a la n, que ya sabemos que es n factorial partido s a la n más 1, ¿de acuerdo? Entonces, vamos para acá. Y de t, esa la tenemos acá. Y de t. Y luego acá nos quedaría. Y sub 0 es una constante. Va para afuera. Me queda y sub 0, va para afuera. Laplace inversa de 1 sobre s. Esta ya sabemos. Esto es 1. Luego, fíjense. Aquí vamos a aplicar la misma idea que hicimos hace un ratito de multiplicar por un 1 cuando sea necesario. Aquí puedo, por ejemplo, si yo identifico quién es n más 1 en este caso para este término, n más 1 sería 2, o sea que n valdría 1. Entonces arriba necesitaría un 1 factorial, y 1 factorial es 1. Entonces quiere decir que para este último caso, basta con que saquemos el término o la constante b sub 0 para que nos quede la Laplace inversa de 1 sobre s cuadrado, y ya tenga la forma que necesitamos, ¿ok? N más 1 valdría 2, o sea que n vale 1, arriba necesito 1 factorial, pero aquí es 1 factorial es 1, entonces aquí ya está, aquí no tengo que hacer nada. En el otro es donde creo que vamos a tener que hacer algo. Vamos a sacar el menos g, Laplace inversa
voy a dejar acá el S cubo, y entonces vemos acá que n más 1, en esta parte, n más 1 vale 3. Acá, n más 1 es igual a 3. Por lo tanto, n vale 2. Como n vale 2, necesitamos un 2 factorial, pero 2 factorial es 2. Entonces, y el 2 no lo tengo acá. Entonces voy a multiplicar por 2 factorial acá y divido dentro de 2 factorial. Y entonces ahí ya prácticamente ya estamos hechos, porque acá nos quedaría la Laplace inversa de 1 sobre s, ya sabemos que vale 1. La Laplace inversa de 1 sobre s al cuadrado sería en este caso t. Y 2 factorial sobre ese cubo, Laplace inversa, aquí me faltó el inverso, esto va a ser entonces t cuadrado. Entonces esta parte ya nos queda t cuadrado. Y entonces ya, pues ahí estamos. Aquí nos queda y sub 0 por 1, y sub 0. B sub 0 por t, pues aquí está, b sub 0 por t. Menos 2 factoriales, 1 por 2, 2. Entonces me queda menos 1/2 de g t cuadrado. Y esto, por supuesto, es lo que ustedes ya conocen de sus cursos de física. Ahí está la solución. ¿Ok? A ver, me dicen si tienen alguna duda por ahí. Es que esto lo hice en el anterior y creí que ahorita iba a entenderle más, pero no, mucho que le agarré la onda. Ujú, Porque es que multiplicamos por el 2 factorial. Es que sí entiendo que tiene que ser n igual 2, pero ujú. ¿por qué lo multiplica así? Porque necesito que Como... tenga justamente esta forma. Porque yo sé, por Mm. ejemplo, fíjate, si yo dijera cuánto vale la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s al cubo, por ejemplo, pues yo no puedo decir que esto es t cuadrado, porque para que justamente sea t cuadrado, yo necesito, viendo acá que n más 1 aquí vale 3, acá, viendo que aquí n más 1 vale 3, o sea que n vale 2. Entonces, para poder decir que esto es la transformada, perdón, que la transformada inversa de esto es t cuadrado, sería t cuadrado, yo necesito que haya un 2 factorial, pero aquí lo que tengo es un 1. Entonces, es lo que hemos estado haciendo. Multiplicamos aquí por 2 factorial y aquí dividimos dentro de 2 factorial, y al hacer eso, entonces tú ya ves y dices, bueno, el 1 sobre 2 factorial es 1/2. Y aquí tú ves que ya tiene esta forma, n factorial, o sea, 2 factorial, partido s a la n más 1, o sea, partido a la s a la 2 más 1, 3. Y entonces tú ya dices, entonces esto sí quiere decir que esta transformada va a ser t al cuadrado. Por eso es que necesitamos Ya, meter ese numerito para poder sí, ajustar y que sí. se pueda usar la formulita esta. ¿Sí? Gracias. Sí. Órale, pues, Steph. Los demás chicos, el jovencísimo del José, ¿cómo se llama? Ay, siempre se me olvida de José Andrés. todo bien, doctor. ¿Estamos Sí, bien? Va, bien bien. jodidos, pero vamos ahí. Cabal, eso iba a decir bien jodidos, pero ahí vamos. Va, y los demás, Ceci, Ana María, la André, la Klaus, casi no hablan ustedes. Ahí está, apareció Landy Panda. Los Diegos, Ceci, todo bien, dice Isaac, otro que casi no habla. Los Joses, la Maufer, Ahorita con lo que le explicó a Steph, también ya todo claro, profe. ¿sí? Va. Sí. ¿Quién más nos falta? La Marce, la Tavo, Pablo, el Pablo sí habla. Pablo García, más o menos. ¿Quién más? Nenet, más o menos. También habla. Va. Ok, chicos. Entonces, ven que obtuvimos nuevamente lo que esperábamos, ¿sí? Bueno, entonces veamos ahora el caso para una ecuación diferencial de segundo orden. Esto que estamos haciendo acá, como eso era algo que había hecho el ciclo pasado con mis estudiantes, ¿verdad? De Ecuas, se recuerdan que les había comentado que con medios pobres los tuve que mandar así, como no teníamos ni pizarra ni nada de esto, hacía puro PDF. Igual para aprovechar que esté esto ya escrito, les voy a mandar les voy a subir este material, ahí está todo escrito despacito, con algunas anotaciones por aquello de que lo quieran usar también para completar sus notas. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿alguien necesita tiempo para copiar acá? ¿No? Ok, va, entonces borremos acá.
Vamos a ver, chicos. Tum, 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 tum. Ya falta poco, muchachos. Solo una semana más. Creo que las clases van a empezar hasta por el 18 por ahí de enero, ¿vale? Es el otro año. Según me está diciendo la ingeniera Qué Sigüenza. bendición. Ni tanto. ¿Y será que Porque regresamos a la U, Inge? pues no han dicho nada. Yo lo dudo, fíjense, muchachos. Yo digo que el laboratorio sí. Pues, Tal algunos. vez algunos laboratorios, pero saben ustedes, es que la verdad es que todavía está muy complicado esto. Yo, la verdad es que no quisiera que empezáramos tan tarde, porque la verdad es que, de verdad, los tiempos ahorita sí tenemos que modificarlos porque no se ajustan a la realidad, pues, de cómo estamos ahorita. Por este curso normalmente esto se ve antes, pues, o sea, antes de que no estamos tan corriendo un poquito, pero no así como ahorita, pues. Pero ahorita han visto que como hemos tenido problemas de conexión, que se va la luz, que un montón de cosillas, así que pues hace que este proceso sea más lento. Entonces, yo la verdad esperaría que no, pero sí creo que había escuchado que hasta el 18 de enero. Entonces, ojalá que sigamos con el mismo número de semanas, porque si no, imagínense, va a ser una locura, con menos tiempo. Bueno, por eso todavía no sé. No sé si no sé cómo va a estar al final de cuentas. Eso me lo contó la ingeniera Sigüenza, que ella había escuchado. Bueno, démosle pues. Hagamos el caso del sistema masa-resorte sin fricción, súper conocidísimo, pero queremos verlo desde el punto de vista de las ecuaciones, pero de transformada de Laplace, ¿sí? Entonces, voy a plantear una ecuación diferencial, que en este caso va a ser masa por segunda derivada de x respecto de tiempo, va a ser igual a menos k por x. Y en este caso, pues ya sabemos que la x en el tiempo cero va a ser la posición inicial y que este x punto evaluado en cero va a ser la velocidad inicial. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer, como siempre, es venir y vamos a aplicar transformada de Laplace de ambos lados de la ecuación. Entonces, aplicamos transformada de Laplace y nos queda transformada de Laplace de una vez voy a sacar m, que es una constante. M, segunda derivada de x respecto del tiempo. Voy a sacar de una vez aquí la k, que es constante, menos k por la transformada de Laplace de x. Ojo acá. Recuérdense que x es una función de t. Y que le voy a llamar f de s a la transformada de Laplace de x de t. Entonces, si volvemos a usar la formulita esta para la transformada de Laplace de una segunda derivada, nos quedaría masa, abro aquí corchetes, y nos quedaría s cuadrado por f de s. Ya sabemos que f de s es justamente la transformada de x de t, la solución que andamos buscando. Menos s por la función valuada en cero, o sea, x valuada en cero, menos x' de cero, ¿ok? Y en el otro lado nos quedaría menos k por la transformada de Laplace de x. Por la transformada de Laplace de x va a ser f de s. Entonces ahora sustituyamos y efectuamos las multiplicaciones. Aquí me va a quedar m por s cuadrado por f de s menos x valuada en cero, pues va a ser la posición inicial. Tengo s por m por x inicial. Entonces tengo s por m por x inicial menos x' de 0, que es la velocidad inicial, por m. ¿Saben qué vamos a hacer acá de una vez? Se me chispoteó. Dividamos todo dentro de, toda la ecuación dividámosla dentro de m y hagamos uso de una vez de que k sobre m es la frecuencia natural al cuadrado, ¿sí? Entonces voy a dividir toda la ecuación dentro de m y vamos a usar que omega o cuadrado es igual a k partido m. Entonces al hacer eso nos quedaría acá s cuadrado por f de s menos s por x sub 0 menos b sub 0 igual. Aquí quedaría k sobre m, pero k sobre m frecuencia natural al cuadrado. Entonces aquí me queda menos omega o cuadrado f de s, ¿de acuerdo? Entonces, aquí no se les va a ir la orquesta. Estamos utilizando acá esto de acá, ¿ok? Entonces, otra vez, pasamos el f de s al lado izquierdo y lo factorizamos con este otro f de s
y nos queda f de s factor de s cuadrado más omega o cuadrado, y de una vez voy a pasar esto hacia el lado derecho, me queda s x sub 0 más b sub 0. Despejamos f de s, entonces esto pasa a dividir. Si se pierden en algo, se recuerdan de decirme, no esperen hasta el final. En el momento que se pierdan, me detienen, ¿no? Entonces, f de s en este caso va a ser, de una vez voy a separar, ¿sí? Tengo sx0 partido esto. Entonces tendría, voy a colocar acá el x sub 0, aquí tengo s, y aquí voy a tener s cuadrado más omega o cuadrado, y en el otro lado voy a tener bo partido esto. Entonces tengo más bo partido s cuadrado más omega o cuadrado. Entonces ahora sacamos la plaza inversa de ambos lados y sabemos que la Laplace inversa de f de s es justamente x de t, la solución que ando buscando. Entonces la Laplace inversa de f de s va a ser x de t, y esa x de t va a ser entonces la Laplace inversa de x sub 0 por s partido s cuadrado más omega o cuadrado, y aquí me queda más la Laplace inversa de b sub 0 partido s cuadrado más omega o cuadrado. ¿Ok? Ahora, niños, ¿vamos bien ahí? Sí, Ok, Steph. Entonces, por un lado ya sabemos que lo que vamos a obtener al final de cuentas deben ser funciones senos y cosetos, ¿ok? Ese es por un lado. Por otro lado, pues ya vemos aquí la forma que tiene estas Laplaces, estas Laplaces inversas. Entonces, si nos vamos a la tabla de transformadas, habíamos visto ahí en la tabla de transformadas que, por ejemplo, cuando tenemos coseno de kt, por ejemplo, su transformada de Laplace va a ser en este caso, si no me equivoco, no, creo que es S. S, si me hacen favor ahí solo de verificar, es S partido S cuadrado más omega, más, no, ¿cuál omega? Más K cuadrado. Más K cuadrado acá en este caso. Más K cuadrado. Y en el otro caso, cuando tenemos seno de kt, la transformada de Laplace va como K partido S cuadrado más K cuadrado. ¿Sí está bien eso ahí, verdad? Sí, Raf. Ok, Mofre Sandoval, gracias. Dice la Mofre Sandoval. Entonces ven que este tiene pues prácticamente la misma estructura. Miren, aquí está S cuadrado, signo más importante, más. Si aquí hubiera un signo menos, ya es una hiperbólica, pero aquí debe ser más, constante cuadrado. O sea que aquí, con que saque el XO, ya estamos hechos. Y acá tengo S cuadrado más omega O cuadrado, que está aquí arriba. Arriba necesitaría omega O. No tengo omega O, pero usamos la vieja técnica de multiplicar arriba y abajo por un 1, y que en ese caso sería omega O sobre omega O. Sacamos el BO y ahí estamos listos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso acá. ¿Alguien necesita tiempo para copiar acá? ¿No? Ok. Vamos a sacarla. Vamos a borrar esta parte de acá. Sí saca bastante polvito esto. Vamos a parar con alergia. Muy bien. Pero pinta bonito. Entonces, mi x de t. Fíjense, aquí está mi x de t. Esto va a ser entonces. Voy a sacar el x sub 0 acá. Y voy a dejar nada más la Laplace inversa de s. Uy, ¿qué es esto? De s partido s cuadrado más omega o cuadrado. Más. Voy a sacar el bo. Y de una vez voy a multiplicar y a dividir entre omega o. Aquí voy a tener omega o. Aquí voy a tener un omega o. Aquí va a ser la Laplace inversa de omega o sobre s cuadrado más omega o cuadrado. Y ahí estamos, ¿bien?
Porque entonces aquí tendría x sub 0 y aquí tendría s sobre s cuadrado más omega o cuadrado. En este caso el papel de k lo está jugando omega, me quedaría coseno de kt, o sea, en este caso coseno de omega o por t, más veo sobre omega o, y en este caso tengo k sobre s cuadrado más k cuadrado, omega o sobre s cuadrado más omega o cuadrado, eso va a ser seno de omega o por t, que es la frecuencia natural. Y ahí está lo que nosotros ya sabíamos, que x de t está dado por esa expresión. Este x sub 0 vendría siendo C1, y este B sub 0 sobre omega sub 0 vendría siendo C2. Ustedes pueden fácilmente demostrar eso. Si en la notación anterior que habíamos visto de que x de t era C1 coseno más C2 seno, pues ustedes fácilmente pueden venir y dicen, bueno, si hago que t sea igual a 0, y digo que x sub 0 sea, que x de 0 sea igual a x sub 0, no quedaría x sub 0 es igual a C1 coseno de 0, que es 1, más C2 seno de 0, que es 0. Y cabal, tengo que C1 es igual a x sub 0. Si luego ustedes derivan esta expresión, evalúan en el tiempo 0, pues al momento de hacer eso les va a quedar que C2 es BO sobre omega O, lo mismo que tenemos acá. Entonces son exactamente equivalentes esto con lo anterior, con la única ventaja que aquí de una vez me sale a que son iguales las constantes C1 y C2. O sea, físicamente, ¿qué son? La C1, veo que aquí va a ser la posición inicial, mientras que la C2 aquí va a ser el cociente entre la velocidad inicial y la frecuencia angular natural del sistema. ¿Ok? A ver, con esta parte, muchachos. Dudas existenciales. ¿Estamos bien? Sí, doctor. Ok, José Andrés. Ahora, en este punto, pues uno puede preguntarse si realmente vale la pena usar la Laplace para resolver ecuaciones diferenciales, porque ahorita estamos viendo como que, pues, mucha álgebra y tal vez las técnicas anteriores funcionan muy bien, pero ahorita vamos a meter una nueva función que les va a convencer de que definitivamente esta técnica nos va a servir para resolver muchos problemas aplicados muy importantes en los cuales todo lo que vimos anteriormente, tronitos. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de una función muy importante que es la función escalón unitario. Déjenme ver si para hacerlo más fácil, si quieren lo que ustedes terminan de copiar ahí, voy a sacar acá la foto de este señor para que por lo menos lo conozcan, Oliver Heaviside. Oliver Heaviside, aquí está. Ahorita se los pongo ahí, ahorita les comparto, ¿cómo se llama esto? Permítanme, vamos a compartir aquí pantalla. Voy a compartir ahorita, solo es un minuto, menos de un minuto. Ok, este señor es fue Oliver Heaviside. Él vivió entre 1850 y 1925. Este señor inventó una función muy sencillita, pero sumamente importante para nosotros, para la física, para la ingeniería, y esa es la función escalón unitario, o la función Heaviside, como también se le conoce. Entonces aquí está, para que lo conozcan. Como ven, fue físico, ingeniero eléctrico, radiotelegrafista, y también fue un matemático inglés. Era un señor bastante preparado. Bueno, aquí ya pueden leer ustedes un poquito, pues si les interesa, un poquito acerca de él. Vamos a parar acá y vamos a irnos aquí a la pizarra. Entonces, este señor inventó una función muy simple, muy sencilla, pero con una gran aplicabilidad de ingeniería. Entonces, vamos a ver de cuál se trata. Ahorita vamos a borrar acá y ahorita la vemos. Con todo este material se los voy a subir al ratito ahí al portal. Ahí se recuerdan que en el portal también ya están los cuestionarios 9 y 10 creo que son. De todo este rollo de las transformadas de Laplace. Lean bien las instrucciones, porque en las instrucciones vienen ahí algunas identidades que ustedes pueden utilizar para resolver algunos de los problemas de la transformada de Laplace. ¿De acuerdo?
Entonces hay que leer bien ahí las identidades que les aparece al inicio para que las puedan ustedes utilizar para resolver los problemas. Creo que el cuestionario se cierra el sábado, si no estoy mal. No me recuerdo. Pero échenle un ojito, ¿sí? Sé que están ahogados ahorita, pero el cuestionario es sencillo, realmente no es para practicar el uso de las tablas de transformadas y hacer algunos ejercicios básicos como estos que hicimos de multiplicar por un 1. O sea, es así muy básico, muy elemental. Pues para lo menos para que ustedes se lleven una idea de cómo trabajar esto. Entonces, fíjense, la función que inventó este señor, Heaviside, es la función escalón unitario, que tal vez ustedes ya la han usado en algún momento, función escalón unitario. Esa función escalón unitario la vamos a denotar con una letra U de carta, y la vamos a definir como una función de t menos a que toma las siguientes valores. Va a ser 0 si t está comprendido entre, o t es menor que a, ¿sí? O si lo ponemos acá, si t está comprendido entre 0 y a. Y va a ser 1 si t es mayor o igual que a. Y entonces la gráfica de esta función es muy sencilla. La gráfica iría más o menos de esta manera. Acá, vamos a ponerlo acá, que sería la función escalón unitario de t menos a, que sería nuestra variable t, y entonces valdría 0 si estamos entre t y a. Entonces, formalmente aquí iría vacío, y acá iría lleno, y sería de esta manera. Aquí estaría el valor de a, en esta parte, y aquí estaría el valor 1. ¿Ok? Este sería el 1. Entonces, por ejemplo, esto nos podría servir muy bien, por ejemplo, si pensáramos en circuitos, apagado, encendido, ¿ok? Y claro, puede ser que no necesariamente vaya a estar encendido para siempre, puede ser que de repente volvamos a apagar, ya que sea encendido, apagado, encendido. Entonces podemos ahí ir jugando, ir haciendo algunas operaciones muy sencillas con estas funciones de escalón unitario para poder nosotros venir y poder representar matemáticamente ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, esta función escalón unitario, por supuesto, se le puede calcular su transformada de Laplace. En este caso, para calcular la transformada de Laplace, lo tendríamos que hacer, pues a pie, y no hay de otra. Entonces, si yo quiero calcular, voy a dejar planteada la integral, porque no es muy larga, pero ya tenemos apenas minutos. Como yo les voy a mandar este material, ahí está resuelta la integral completamente, ¿oye? Entonces ahí la pueden ver, hay que utilizar límites hacia el infinito, por supuesto, pero es muy sencillo. Entonces ahí se los dejo yo para que ustedes lo puedan ver. La idea sería que el escalón unitario de t menos a tiene una transformada de Laplace, que en este caso estaría dado por la integral que va desde 0 hasta infinito, t exponencial de menos s de t, escalón unitario, de t menos a, de t acá. Como vemos en este caso, tendríamos que partir esta integral en dos partes. En la integral que va de 0 a más la integral que va de a hacia infinito. Entonces acá nos quedaría acá la integral que va desde 0 hasta a de exponencial de menos s de t, escalón unitario, de t menos a, de t, más la integral que va desde a hasta infinito, de escalón unitario, de t menos a, por exponencial de menos s de t, de t. Ahora, en el caso de 0 a, pues la función escalón unitario vale 0. Entonces todo esto desaparece. Y cuando t es mayor que a, esto vale 1. Entonces lo único que hay que integrar es la exponencial de menos s de t. ¿Ok? Entonces son 3 líneas más lo que viene ahí. Se los dejo ahí para que ustedes lo vean, la integración. Y entonces al final de cuentas la transformada de Laplace en este caso va a quedar como exponencial de menos a s partido s. Esto es lo que nos va a servir muchísimo. La transformada de Laplace del escalón unitario de t menos a. ¿De acuerdo? Entonces, el próximo día, no se lo pierdan por este canal, vamos a ver
algunas primeras aplicaciones de esto para que vean en qué situaciones físicas lo podríamos utilizar. Y un comentario acá importante. Si estuviéramos, o bueno, normalmente en matemática 1, cálculo 2, somos muy estrictos en cuanto aquí de indicar que aquí está vacío y aquí está lleno. En los libros de ecuaciones diferenciales es un poco más flojo el asunto. Van a ver ustedes de que a pesar de que aquí está claro dónde está el menor y dónde está el mayor igual, lo que van a ver es que en los libros ni ponen bolita aquí, ni circulito vacío, ni circulito relleno. Simplemente lo que hacen es que ponen dos líneas, o sea, ponen así, digamos, acá y acá. Así, por ejemplo, estando aquí el valor de A. ¿Ok? Entonces no aparece esto. En realidad, pues para ese tipo de cálculos no tiene problema porque ya, si ustedes lo ven desde el punto de vista de suma de Riemann, el hecho de incluir o no incluir ¿cómo se llama? La barrita que iría acá, pues en la suma no va a tener mayor incidencia porque simplemente estaríamos hablando de una barrita de una cierta altura con un grosor de X. Entonces, colocarla o no colocarla, pues en la integral no me va a afectar mayor cosa. Entonces, van a ver ustedes que normalmente, como les digo, los libros de ecuas van a ser muy flojos y van a colocar esto de esta manera sin este detalle. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si quieren, hablemos rapidito del examen final. Voy a cortar aquí la grabación para que no nos oiga el mundo.